Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Hechos 16, 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, ahora vamos a orar antes de pasar al tiempo de alabanza y adoración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas, Señor. Gracias porque de esa manera nos muestras tu amor, Señor. Queremos pedirte que seas utilizando esta palabra para enseñarnos, para mostrarnos tus caminos, Señor. Igualmente, Señor, oramos por el tiempo de alabanza y adoración, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Queremos bendecirte, exaltarte, Señor, y pedirte que recibas nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a adorar al Señor en esta mañana y para ello quiero leer un texto de las Escrituras que es muy propicio para introducir este tiempo de adoración a través de nuestras voces cantando al Señor. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 14: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que adoremos juntos al Señor con este canto precioso. Gracia sublime es, teniendo en mente que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado su gracia, una gracia sublime. Y Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios, cuán gloriosa y maravillosa es tu gracia, y la cual nos demuestra, Señor, en todas las cosas que has creado, en lo grande y maravilloso que eres tú. Por eso hoy nuestro corazón quiere honrarte, quiere glorificarte y quiere cantar hoy de tus grandezas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción.
recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, hemos reconocido tu gracia, hemos recordado tu amor, hemos recordado también cuán grande eres tú. Pero permítenos ahora recordar también, reconocer y hablar a nuestro corazón y a nuestra mente que tú eres nuestro Redentor. No somos nosotros mismos, Señor, quienes nos redimimos. Eres tú quien ha obrado esa redención en nuestras vidas. Así que adoremos juntos al Señor, recordándole y cantándole que Él es nuestro único y suficiente Redentor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha en
refugio fiel, inmensa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Damos gracias a Dios por tu participación en nuestro servicio de adoración. Ahora queremos enterarte de algunas actividades que venimos promoviendo como iglesia e información general que pueda ser de tu interés. Nuestro devocional en casa, un espacio para recordarnos la necesidad permanente de leer, meditar, orar y aplicar el estudio de la Biblia a nuestras vidas de manera individual y también como familia. Seamos Redil Envigado. Esta es una iniciativa que estamos proponiendo a los hermanos de la iglesia para estar unidos y pendientes los unos de los otros, ya sea a través de una llamada, una videollamada, y que juntos podamos estar orando los unos por los otros. El Redil en oración. No olvide los días martes a las 7:30 de la noche por la plataforma Zoom. Estamos manteniendo un tiempo de oración como iglesia al cual le invitamos a participar. Además, no olviden estar conectados con nuestro canal Descubriendo la Biblia Kids, una iniciativa preciosa a través de la cual seguimos atendiendo, pastoreando, orientando y ayudando a guiar el corazón de nuestros niños hacia la palabra del Señor. Y no olviden que nuestra iglesia ofrece también el servicio de consejería bíblica. Los teléfonos del pastor Jonathan Ruiz y su esposa aparecen en pantalla. Llame y agende una cita para que pueda recibir orientación a través de la palabra en las diferentes circunstancias y adversidades que esté enfrentando en medio de este tiempo. Y por último, damos gracias al Señor por su fidelidad al sustentar su iglesia y su obra. Y gracias también a la fidelidad de los hermanos que han mantenido su compromiso apoyando voluntariamente la expansión del reino de Dios. Así que, como hemos estado diciendo siempre, ore al Señor en este momento y dígale: Señor, quiero apoyar tu obra. Ayúdame a saber con cuánto puedo apoyar tu obra en este momento. En pantalla aparecerán un código QR o el número de cuenta a través de los cuales usted puede hacer llegar esta ofrenda voluntaria a la iglesia.
Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y antes de que abordemos el texto que leímos al principio, quiero pedirles que juntos oremos al Señor y pongamos este tiempo en sus manos. Padre, damos gracias a ti en esta hora por tu gran misericordia y tu compañía en medio de nosotros. Señor, queremos orar a ti pidiéndote que por favor prepares nuestro corazón, nuestra mente y nuestras vidas para estar delante de ti. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a disfrutar de tu palabra y ayúdanos, Señor, a ver con claridad lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy para el beneficio de nuestro día a día y de nuestro desarrollo y madurez como creyentes, como cristianos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y rogamos que lo uses para tu gloria y para la edificación de nosotros como tu cuerpo, como tu iglesia, como tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, como ustedes saben, hemos estado desarrollando una serie basada en el libro de Hechos que hemos titulado La iglesia, ¿quién es entre tantas? Y hace 8 días o el fin de semana pasado terminamos de ver el capítulo 15 de Hechos y cómo Pablo y Bernabé tuvieron un altercado difícil donde pudimos ver un tema maravilloso, cómo Dios, a pesar de nuestros errores y de nuestro mal proceder, usa por su gloria y para su gloria, de acuerdo a su providencia, aún nuestros errores más notorios, para el bien de su obra y aún para el bien de su pueblo y de nosotros mismos como creyentes. Ahora estamos en el capítulo 16 y el capítulo 16 no será la excepción, pero esta vez también la palabra nos va a referir cómo nosotros no solo debemos descansar en la providencia de Dios, sino que también estamos llamados a trabajar de manera intencional y con cuidado en el uso de nuestra libertad cristiana y en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales. Por eso, pensando en este texto del día de hoy, me encontré con la historia de una mujer llamada Jeanne-Marie, que era conocida como Madame Roland. Esta mujer fue una activista política en Francia junto a su esposo llamado Jean-Marie Roland. Y ella, hermanos, fue recluida en la cárcel por denunciar los excesos de la revolución, aquellos con los que ella estaba liderando la revolución en Francia. Ella denunció los excesos que estas personas estaban cometiendo a expensas de la famosa libertad que habían adquirido. Este acto de denunciar le costaría la vida. Fue sentenciada a morir decapitada. El día de la ejecución, esta mujer, el 8 de noviembre de 1973, antes de colocar su cabeza en el cepo, se inclinó ante la estatua de arcilla de la libertad en la plaza de la Concordia y pronunció una frase que aún se recuerda el día de hoy. Ella dijo: «Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre». Y estas palabras de esta mujer, Madame Roland, me recordaron el capítulo 5, versículo 13 de la carta de Pablo a los Gálatas, que dice: «Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros». Y es que al igual que Madame Roland estaba denunciando los excesos por causa de la libertad de sus compatriotas, nosotros también, en nuestro estado de libertad cristiana que poseemos, tanto creyentes como no creyentes, debemos tener presente que hemos de actuar con cuidado, porque nuestras acciones siempre traerán repercusiones. Teniendo eso presente, yo me hice una pregunta: ¿cuál ha de ser la fuente a través de la cual nosotros debemos filtrar nuestras acciones, teniendo presente el estado de libertad en el cual podemos obrar? ¿Será que el Evangelio puede orientar nuestra libertad cristiana de una manera sabia? Y si esto es así, ¿cómo sería? Precisamente el capítulo 16 del libro de Hechos, versículos 1 al 5, aunque es un corto texto, nos alienta y nos exhorta al cuidado que debemos tener en el ejercicio de la libertad cristiana.
al conducirnos en esta vida, teniendo presente que una vez creyentes, entramos en un dilema. ¿Qué puedo y qué no puedo? ¿Qué debo y qué no debo hacer? ¿Puedo tomarme una copa de vino? ¿No puedo tomarme una copa de vino? ¿Puedo bailar? ¿No puedo bailar? ¿Puedo ir a ciertos lugares? ¿No puedo ir a ciertos lugares? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer aquello? Y eso es precisamente lo que abordamos en este texto a través de Pablo. Sin embargo, el mismo Pablo diría en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 24, lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y eso debemos empalmarlo con el mismo texto de Gálatas 5:13 que dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Teniendo esto ahí presente, hermanos, este texto parece que Pablo se está contradiciendo. Capítulo 16 de Hechos. Parece que sus acciones no son coherentes con lo que cree. Fíjense que hace poco estuvimos hablando del capítulo 15 de Hechos, donde Pablo defiende su posición de que la circuncisión no era necesaria para los gentiles como un medio de salvación y santificación. Sin embargo, al leer Hechos 16, como lo hicimos al principio del servicio, pudimos notar que Pablo lo primero que hace en su segundo viaje misionero es circuncidar a Timoteo. ¿Será que Pablo se está contradiciendo? ¿Puedo o no puedo? ¿Debo o no debo? Y precisamente este será un tema muy importante, pues la fe debe ser consecuente con sus acciones, y pareciera que Pablo se está contradiciendo aquí, pero veremos, hermanos, que no fue así. Pablo no está cayendo en el mismo error que los compatriotas o camaradas de Madame Roland. No, señor. Pablo lo que está haciendo aquí es un uso magistral y brillante de su libertad cristiana, de manera que el Evangelio pueda fortalecer el obrar de los creyentes. Por eso he titulado el sermón de esta mañana así: el Evangelio fortalece. ¿Y qué es lo que el Evangelio fortalece? Tres aspectos muy importantes que usted y yo debemos tener en cuenta a la hora de ejercer nuestra libertad como creyentes en el día a día. El Evangelio fortalece nuestro proceder, en primer lugar. El Evangelio fortalece nuestra proclamación o nuestro mensaje. Y en tercer lugar, el Evangelio fortalece nuestra propagación. Teniendo eso en mente, ahora quiero que usted me acompañe a leer los versículos 1 y 3. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero creyente. Sin embargo, dice el texto, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, ¿cómo el Evangelio fortalece nuestra vida cristiana? En primer lugar, nuestro primer encabezado nos dirá que a través de nuestro proceder. Y es de tener en cuenta que ustedes y yo, así como Pablo, hemos visto cómo ellos, al haber anunciado el Evangelio en la región de Galacia, precisamente en las ciudades de Antioquía de Pisidia, de Listra, de Iconio y de Derbe, tuvieron grandes dificultades. ¿Por qué? Porque eran ciudades compuestas por judíos, pero también por gentiles. Y de esa misma manera se conformó la iglesia de gentiles y de judíos. Ahora, había prácticas que esos dos pueblos tenían, pero que debían empezar a mirar cómo conciliar esas prácticas a la luz del Evangelio y a la luz de la palabra del Señor. Y es precisamente lo que Pablo está queriendo hacer ahora en este segundo viaje misionero, llevando consigo una carta que se escribió en Jerusalén, donde brindaba claridad a cómo proceder en estos asuntos en los cuales estas personas debían ponerse de acuerdo. Y que, yo les dije,
pueden ser tomados como áreas grises. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer como creyentes? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? De manera que Pablo en este lugar, en el versículo 1, Listra y Derbe, como lo registra Lucas, llega para confirmar la fe de estas iglesias, de estos hermanos tanto judíos como gentiles, expectantes ellos de las disposiciones que se habían tomado con estos asuntos de circuncidar, de comer, de día de reposo y otros más. Y este era un escenario, pues como les he venido diciendo, muy complicado. Algunos podrían asumir el papel de, ustedes ganaron más, nosotros perdimos más, y así sucesivamente. Y esto entonces requería del apóstol Pablo un pulso como el de un cirujano. Tanto requirió de Pablo este asunto que no terminó aquí, hermanos. Podemos ver cómo más adelante Pablo se vería obligado también a escribir sobre este tema en el capítulo 21 de Hechos, o también en la primera carta a los Corintios, capítulos 8 al 10, además de su carta a los romanos en el capítulo 14. Y si por esto no fuera suficiente, también podemos citar cómo la iglesia tuvo que seguir hablando de este tema, del cual un hermano de nosotros en la fe llamado Juan Calvino, en su enciclopedia de institución de la religión o de la fe cristiana, en el tomo 2, libro 3, capítulo 19, dedica todo un artículo para hablar sobre el uso correcto, adecuado y sabio de la libertad que poseemos como creyentes. Teniendo esto presente, hermanos, Pablo, dice el texto, que encontró a un hombre llamado Timoteo, y yo he creído, o al ver este texto yo dije, Timoteo fue la ilustración perfecta para que Pablo enseñara este tema a los hermanos de esta región. Pues Pablo llevaba la carta escrita en el concilio de Jerusalén, donde decía qué debían y qué no debían hacer los gentiles, y qué debían y qué no debían hacer los judíos. Pero ¿qué hacemos cuando se nos dice en el texto que Timoteo era un hombre tanto judío como gentil? ¿Qué hacemos con Timoteo si es judío gentil? ¿Lo circuncidamos o no lo circuncidamos? ¿Debe guardar o no el día de reposo? ¿Debe guardarse de ciertas comidas o no debe hacerlo? Eso fue algo que Dios providencialmente permitió para que Pablo pudiera enseñar sobre este tema, y además teniendo en cuenta cómo es presentado Timoteo, que gozaba de muy buena reputación en medio de las iglesias de esa región, tanto de Listra como de Iconio, y seguramente estaba siendo promocionado para que hiciera parte de los equipos misioneros y de liderazgo de las iglesias. Así lo podemos ver. Y Pablo, teniendo presente eso, ve en Timoteo el recurso didáctico más eficiente para poder enseñar a la iglesia a cómo navegar estas aguas de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, y cómo proceder en lo que debo y no debo, en lo que puedo y no puedo. Y precisamente ahí es donde se nos dice que Pablo toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión que tomó Pablo? Circuncidar a Timoteo. ¿Ganaron los judíos, perdieron los gentiles? Vamos a ver. Pues Pablo tenía presente el principio teológico de la salvación y la santificación. Pablo entendía, y la carta que llevaba le aseguraba, que la salvación y santificación del hombre no depende de la circuncisión. Eso Pablo lo tenía muy claro. Y por cuanto tenía eso claro, accedió a circuncidar a Timoteo. Él supo que no todos los hermanos que hacían parte de la iglesia tenían el mismo nivel de entendimiento de estas verdades acerca de la libertad obrada por el evangelio en las personas y en variados temas, como hemos dicho, tanto como circuncisión, día de reposo, comidas y entre otros. Por ello Pablo prioriza la comunión de los hermanos que dar lugar a la fragmentación de la iglesia por asuntos indiferentes o no fundamentales en la fe. Pablo sabía que madurar en la fe tomaría tiempo para unas personas más que para otras. Y este acto fue una muestra de ello, además de una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Fíjense que Pablo
tuvo antes de Timoteo otro discípulo llamado Tito. Tito era gentil, 100% gentil. Y Pablo nunca circuncidó a Tito. De hecho, se opuso a la circuncisión de Tito. Tito fue compañero de Pablo al viaje que hicieron en Hechos 15 a Jerusalén para pelear o para defender este tema. Sin embargo, a Timoteo sí lo circuncidó. ¿Por qué? Su mamá era judía. Y Pablo vio en esto una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para usar a Timoteo como un instrumento de predicación en medio de el pueblo judío, ya que ellos en su proceder y en sus viajes, por lo general, el primer lugar a donde llegaban a predicar era a las sinagogas. ¿Y quiénes eran los que estaban en las sinagogas? Los judíos. Si Timoteo, conocido en la región, no se circuncidaba, eso sería una ofensa para los judíos y aún para judíos cristianos que creían importante la observancia de la circuncisión. De manera que Pablo dice, bueno, con tal de hallar oportunidad para predicar más el evangelio, pues circuncidemos a Timoteo. Y precisamente eso fue lo que hizo, eso fue lo que él vio. Por lo tanto, hermanos, vale resaltar que Pablo argumentará mucho más este tema en otros textos, como yo les he venido diciendo, Hechos 21, 1 Corintios 8 al 10. De hecho, quisiera decirles que 1 Corintios capítulo 8 nos habla de cómo proceder nosotros en nuestra libertad cristiana ante hermanos que estiman pecaminoso algo. 1 Corintios 9 nos habla de cómo proceder en nuestra libertad cristiana para no ser piedra de tropiezo a la fe de gente no creyente. Y 1 Corintios 10 nos dice algo fundamental. Termina diciéndonos, todo esto que les he comentado, fíltrenlo por una base fundamental. Todo lo que ustedes hagan, no deben hacerlo por fulano, por sutano, por perencejo, ni por ustedes mismos, sino todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor. De esta manera, allí Pablo nos enseñaría que la verdadera libertad cristiana, hermanos, se vive bajo el vínculo del amor al prójimo y no del amor a nosotros mismos. Pues aunque el Evangelio nos hace libres y verdaderamente libres, como se afirma en la Escritura, esta libertad debe estar salvaguardada sobre cómo este ejercicio afectará a los creyentes nuevos o a los creyentes inmaduros en la fe o también aún a nuestra comunidad alrededor que no es creyente. No tener cuidado con esto podría ser pecaminoso. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que nuestro ejercicio de la libertad cristiana, si se ejerce de manera irresponsable, sin tener presente lo que piensen nuestros hermanos más débiles de conciencia o los incrédulos, sería como pecar contra Cristo. Eso dice 1 Corintios 11, versículo 1. Por eso quiero resaltar las palabras de un hombre llamado John Newton. Este hombre dijo al respecto del proceder de Pablo en este texto. Dice que Pablo era como una caña en lo no esencial, pero como una columna de hierro en lo esencial. ¿Y a qué se refiere John Newton con estas palabras? Que Pablo, en áreas donde él estimaba que no eran asuntos fundamentales de la fe, era flexible, era diplomático. Él decía, bueno, Timoteo es judío y si lo circuncido voy a tener oportunidad de predicarle a más judíos, entonces circuncidémoslo. Yo sé que no lo circuncido para que se salve, ni para que sea más santo, sino para tener oportunidad de predicar el evangelio en medio de ellos. Y eso es lo que está diciendo John Newton. Pablo era una caña en lo no esencial, pero una columna en lo fundamental o esencial. De manera que, hermanos, ser un cristiano maduro en nuestra conciencia no puede asociarse con ser un mal hermano. De manera que ustedes y yo debemos tener presente cómo procedemos en nuestra libertad cristiana. No bajo el vínculo de, yo sé que eso para mí no es pecado, entonces lo puedo hacer.
Además, a mí no debe interesarme el qué dirán, sino lo que Dios piense de mí. Bueno, tienes razón en parte. Sin embargo, yo debo tener en cuenta, como dice también el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulos 8 al 10, si mis acciones pueden afectar la fe de un hermano menos maduro, o también si mis acciones pueden ser piedra de tropiezo para un incrédulo, al pensar que, pero mire, los cristianos también hacen esto, entonces no necesito hacerme cristiano para amar a Dios y seguir a Dios. De manera que todo lo que hagamos, hermanos, no debe pasar por nuestro propio filtro, sino por el filtro que el Señor ha estipulado. Y esto traerá grandes beneficios. Por eso acompáñenme a leer el versículo 4. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran o pusieran en práctica. Hermanos, el Evangelio no solo fortalece nuestro proceder, sino también nuestro mensaje. Cuando nuestras acciones son coherentes con lo que creemos, lo único que podemos ver es algo fuerte que se va consolidando. Y eso es precisamente lo que sucede en esta escena que nos narra el versículo 4. Pablo está saliendo ahora ¿de dónde? Seguramente de Iconio, donde acaban de tal vez comisionar también a Timoteo como un nuevo miembro del equipo misionero de Pablo. Y ellos salen junto a Silas también a seguir recorriendo las diferentes ciudades a través de las cuales el mensaje del Evangelio fue anunciado en el primer viaje de Pablo y Bernabé. Y seguramente en esas ciudades se encontraban en el mismo conflicto que encontró Pablo cuando llegó a Iconio y donde encontró al discípulo Timoteo. Y una vez abordado ese problema de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y que Pablo a través de Timoteo resuelve de una manera magistral, maravillosa, preciosa y brillante, por la gracia del Señor, por la providencia del Señor y por la sabiduría que el Señor provee. Entonces ahora continúa con su viaje para llevar esa misma tranquilidad a las demás ciudades que eran seguramente Listra, seguramente Derbe y también Antioquía de Pisidia, ciudades que habían sido afectadas por este grupo que en el capítulo 15 de Hechos se nos menciona que habían estado llevando un mensaje del Evangelio distorsionado, tratando de obligar a los gentiles a circuncidar y poner carga sobre ellos que la Escritura ciertamente no demandaba. Pero Pablo ahora continúa su viaje llevando claridad a estos lugares. Y algo muy valioso a destacar acá, no solamente es la sabiduría que Dios le dio a Pablo para abordar esta situación a través de Timoteo y enseñarle a los hermanos a cómo sortear estos temas difíciles de qué poder y qué no poder hacer, qué deber y qué no deber hacer, sino también hay un elemento muy importante que yo quiero destacar, y es que dice el texto que ellos pasaban por las ciudades entregando los acuerdos. Y hay algo que es necesario recordar aquí de estos acuerdos, y es que estos acuerdos fueron consolidados en el capítulo 15 de Hechos, y quiero leer dos textos importantes del capítulo 15 de Hechos. Uno es el versículo 23 y otro el versículo 28. Fíjense lo que dice el versículo 23 de Hechos capítulo 15. Dice: y escribir por conducto de ellos que los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria, en Cilicia, Iconio y Derbe seguramente. Pero mire lo que dice ahora el versículo 28. Esta carta que Pablo llevaba no solamente era en nombre de los apóstoles, de los ancianos y de los hermanos de Jerusalén, sino mire lo que dice el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, esta carta que Pablo llevaba, este mensaje unificador que Pablo llevaba, no iba solamente en nombre de ellos, sino también en nombre del mismo Espíritu Santo. Esto no era un acuerdo, hermanos, meramente de hombres o de algunos gustos y perspectivas humanas, sino que también Dios estaba de acuerdo con esta visión
equilibrada del Evangelio y de su correcta aplicación, aún en áreas grises que aborda la libertad de conciencia. Como dice el texto, al Espíritu Santo también le había parecido bien obrar de esta manera. Hermanos, esto es algo que marca vigencia para la iglesia el día de hoy o en todo tiempo. Ciertamente es muy necesario en épocas como las actuales, donde la libertad del individuo ha sido desfigurada por ideologías humanistas como el relativismo, el hedonismo, pragmatismo o la misma anarquía. ¿Y a qué me refiero con estas ideologías? Donde se prima el valor del individuo por encima de los demás. No importa lo que los demás piensen, solo importa lo que tú pienses. No importa lo que a los demás les parezca, solo importa lo que a ti te parezca. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo está orientando aquí en medio de la iglesia. Está enseñándole a los judíos a no buscar sus propios deseos, pero también está enseñándole a los gentiles a no batallar por sus propios deseos, llevando a los creyentes a ejercer una libertad pensada más en el beneficio colectivo, no en el particular, el cual es muy necesario, hermanos. Y eso es lo que yo quiero resaltar, porque el mismo apóstol Pablo lo resume de una manera magistral en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 31. Él dice, palabras textuales: todo lo que hagáis, sea de comida, de bebida, de vestido o aún cualquier otra cosa, todo lo que hagáis, aún algo vital como lo es el respirar, todo, absolutamente todo, fíltralo por un lente. ¿Cuál es ese lente? Todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios. Lo cual no estaba dado como una sugerencia. Pablo dice aquí en el versículo 4 que esto que se acordó en Jerusalén lo está llevando a ellos no para que piensen si lo hacen o no lo hacen, sino que esta es una directriz del Espíritu Santo y por lo tanto han de ponerlo en práctica siempre. Eso es fundamental. Ustedes y yo debemos filtrar nuestro actuar a la luz de esta palabra. Nuestras acciones deben filtrarse por lo que la palabra del Señor dice. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor dice? No busques tu propio deseo. No busques complacer el deseo del otro. Aunque es importante tener presente la conciencia del hermano, aunque es importante tener presente no herir la conciencia del incrédulo, el mayor filtro para nuestro mensaje y nuestro actuar se llama la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos debe ser para la gloria de Dios y eso es un mandato. Pablo no está uniendo las acciones junto a las convicciones de una manera personal, por gusto, sino que está diciendo esto es voluntad de Dios. Hermano, hermanas, iglesia, amigos que me oyen, esto es vital. El texto nos está diciendo que el Evangelio fortalece nuestro mensaje cuando nos lleva a ver que nosotros mismos no somos la medida que define el cómo actuamos, sino que la medida como usted y yo actuamos en esta tierra, en cualquier circunstancia, en cualquier área de la vida, es la gloria de Dios. Y eso es valiosísimo. ¿Por qué? Porque nos va a introducir a nuestro tercer y último encabezado. Por eso quiero invitarles a que leamos, por favor, el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas o fortalecidas, consolidadas, equilibradas. ¿En qué? En la fe. Y diariamente crecían en número. Hermanos, quiero hacerles memoria. El Evangelio fortalece nuestro proceder, como vimos, de manera que actuemos no basados en nuestros propios deseos, sino en amor a Dios y a nuestro prójimo. Pero en segundo lugar, el Evangelio también fortalece
nuestro mensaje o nuestra proclamación, de manera que deja ver que esta realidad no es algo basado en deseos humanos, sino que está orientado precisamente por el Espíritu Santo y por Dios. Y de esa manera entramos a nuestro tercer encabezado. El Evangelio fortalece nuestro propagar o nuestra propagación, y esto refiriéndose exclusivamente a la iglesia, que es el propósito por el cual usted y yo estamos también en la tierra. Existimos para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Anunciando el Evangelio y haciendo discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario identificar esto. Cuando la medida de todas las cosas, hermanos, no son los hombres. ¿Por qué? Que los hombres son cambiantes, fluctuantes, dubitativos, temporales, sino que la medida de todas las cosas que usted y yo hacemos es Dios, su palabra, su mensaje y el Evangelio, que son eternos, perfectos, infalibles, inerrantes. ¿Qué es lo que nosotros podemos visualizar en el horizonte? Solo podemos ver esperanza, desarrollo para la gloria del Señor. Y eso es lo que se encarga Lucas de hacernos ver o de destacar en este versículo 5, donde dice que las iglesias serán confirmadas. Hermanos, qué maravilloso esto. Me resulta muy necesario visualizar cómo fueron consolidadas las iglesias en la región de Galacia luego de estar en una especie de problema, de fluctuación, de tensión, porque parecía que lo que había iniciado bien se iba a venir a pique por causa de un entendimiento incorrecto del Evangelio y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué se debe hacer y qué no se debe hacer en asuntos de fe. Y es que, ¿qué fue lo que consolidó a la iglesia? Hermanos, una clara comprensión del Evangelio y una aplicación correcta del Evangelio a la vida en el día a día de la iglesia, desde la base de ¿qué? De lo que piensa el gentil, de lo que piensa el judío, no, sino de una base sólida, que es el amor al prójimo, que tiene conciencia débil, o el prójimo incrédulo también. Si como se oye y ve el testimonio de las Escrituras, hermanos, eso es lo que debe consolidar la fe de la iglesia. Y es curioso, a mí me pareció muy curioso, que lo que consolidó a la iglesia en un mundo gentil como en el que nos encontramos en este texto, no fue lo que Pablo ofertó, teniendo en cuenta que en ese tiempo posiblemente lo que estaba en furor eran los teatros romanos, los circos romanos, los coliseos romanos, las plazas donde se daban grandes discursos y oratoria, o los templos donde se ofrecían tantas cosas que llamaban la atención a los deseos de la carne. No. Pablo lo que orienta en medio de la iglesia es el mensaje del Evangelio basado en el amor al prójimo. Por eso el texto dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, por la fe, con la fe. Hermanos, las iglesias no fueron confirmadas de otra manera. Las iglesias fueron confirmadas, hermanos, por la coherencia que se veía entre las acciones de sus integrantes y sus convicciones, sustentadas por la base del amor a Dios y al prójimo. No a sí mismo, sino el amor a Dios y al prójimo. El imponer cargas que la Escritura no ha mandado sobre las personas es el primer enemigo para el avance y el desarrollo del Evangelio. Además, es importante que usted y yo tengamos en cuenta el ejercicio, o que el ejercicio irresponsable de la fe a través de la libertad cristiana, siendo egoístas por aquellos que presumen de madurez, como, pues yo puedo comer, yo puedo beber, yo puedo hacer, yo no debo hacer eso que usted me está diciendo. Hermanos, Pablo le está diciendo a la iglesia, ojo,
tengan en cuenta, miren, confirmen lo esencial, confirmen lo más importante. ¿Por qué están ustedes aquí en la tierra? Para llevar a cabo la obra del Evangelio. Y es precisamente eso donde nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde quedan las palabras de Jesús cuando nuestras vidas están gobernadas, orientadas y guiadas por nuestros propios deseos, por nuestro propio parecer, y no por lo que dice, por ejemplo, el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículo 45? Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso debo añadirle, hermanos, indiscutiblemente el texto de Mateo capítulo 20, versículo 26, que dice: sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuán fortalecida estaría la iglesia y su propagación si esta fuera la medida de nuestro proceder. Mucho es evidente en este texto, hermanos, así como en Hechos capítulo 14, versículo 22 y 15:32. El tema radica aquí en que es un asunto de todos en la congregación, filtrar nuestro proceder por la palabra de Dios, por el Evangelio, para el avance de la fe y no por nuestros propios deseos. Pablo está llevando este mensaje a todas las iglesias. Pablo está diciéndoles, no es un asunto nuestro solamente el guardar nuestra libertad cristiana, es un asunto de todos. Por eso, esto me lleva finalmente a concluir que es lamentable reconocer que muchos cristianos viven a la luz de sus propios deseos, gustos, anhelos, placeres, opiniones, parámetros y leyes para mal, hermanos. Ellos viven de una manera que no repunta eso para la gloria de Dios ni para el beneficio de la iglesia, lo cual es una piedra de tropiezo de manera literal para la fe de muchos, aún hermanos de conciencia débil o incrédulos, quienes no ven diferencia entre sus vidas y las de los creyentes. Parece que las palabras de esta mujer ahí antes de ser decapitada, Madame Roland, aplicarían también a muchos miembros de la iglesia. ¡Oh, libertad! ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¡Oh, libertad cristiana! ¿Cuántos excesos se cometen por miembros de la iglesia en tu nombre? Por lo anterior, ustedes y yo no debemos olvidar quién es la fuente del Evangelio. La Escritura dice que la fuente del Evangelio es Cristo. Y si Él, hermanos, no vivió para sí mismo, ¿cuánto más nosotros hemos de tomar nota de Él e imitarle como lo hacía Pablo y nos llama a hacerlo? Eso es importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. La iglesia solo será fuerte, el Evangelio solo será fuerte cuando la medida de nuestras acciones y de nuestra vida cristiana no seamos nosotros, nuestro parecer, nuestros gustos, lo que nosotros deseemos o pensemos, sino lo que Dios ha estimado en su palabra, y es vivir para su gloria, y segundo, amar a nuestro prójimo. Y si amar a nuestro prójimo implica renunciar a muchos de nuestros deseos, pues la Escritura dice que eso agrada a Dios y eso debería ser una prioridad en medio de nosotros. Por último, quiero destacar algunas enseñanzas o aplicaciones de este tema del día de hoy. Así que, por favor, tengamos en cuenta lo siguiente. Hermanos, lo primero que yo quisiera destacar como una enseñanza que este sermón puede dejarnos a usted y a mí y aplicarlo a la vida diaria y a nuestro caminar en la fe, es que como iglesia y cristianos este texto, Hechos 16 del 1 al 5,
nos exhorta a reconocer la responsabilidad que tenemos con el manejo justo, equilibrado, agradable y cuidadoso que debemos tener de nuestra libertad cristiana que el Evangelio nos ha provisto. Bajo una premisa muy importante: nuestras acciones generan repercusiones. Quiera Dios que la motivación por la cual usted y yo obramos en el día a día en nuestra fe cristiana no sean nosotros mismos o lo que otros piensen, sino una medida muy particular, un filtro muy particular. ¿Cómo lo que hago está glorificando a Dios? Si lo que hago no está glorificando a Dios, debería mejor abstenerme de ello. En segundo lugar, ¿cuánto puede enseñarnos esto de la libertad cristiana como algo que equilibra el Evangelio, siendo un claro ejemplo de morir a aquel deseo implantado en nosotros desde el huerto del Edén? ¿Qué motivó a Eva a ir en contra de la voluntad de Dios? Sus propios deseos, los cuales Satanás, tipificado en una serpiente, susurraron a su vida, a su mente, a su oído. Y ella, basada en sus propios deseos, no midió el precio y cuánto sufrimiento por causa de su bien particular iba a generar a toda la humanidad. De esta manera, Pablo nos enseña que a pesar de que él era un hombre de carácter difícil, él aprendió a filtrar sus motivaciones, sus deseos y sus acciones a través de la cruz de Cristo y por ende a través de Cristo. Hoy ustedes y yo podemos empezar a caminar en esa misma dirección. Que el filtro de nuestras decisiones no sean nuestros deseos, sino glorificar a Dios viendo a Jesús y viendo a la luz de la cruz, para que nuestro obrar sea de beneficio para muchos y no solamente para nosotros. En tercer lugar, ustedes y yo no debemos olvidar que a pesar de la mucha libertad que experimentamos en este tiempo y también por causa del Evangelio, ella debe estar, hermanos, salvaguardada sobre cómo este ejercicio de nuestra libertad puede afectar a nuestros hermanos en la iglesia y aún a los incrédulos que no hacen parte de la iglesia. Eso es también vital y es algo que nosotros pudimos estar viendo en el transcurso y en el desarrollo de este texto, como Pablo pensó en todas esas variables. No ofender a los hermanos de la iglesia, pero tampoco ser piedra de tropiezo para la extensión del Evangelio. Y en cuarto lugar, quisiera darles también un consejo a todos aquellos que dicen: bueno, pastor, todo esto es muy interesante, pero ¿cómo lo pongo en la práctica, en el día a día, cuando me enfrento a esas decisiones de qué puedo, qué no puedo, qué debo y qué no debo? Bueno, 3 consejos quiero darle para aprender a tomar decisiones en esto de nuestra libertad cristiana en el día a día. El primero de ellos es que si la Biblia lo prohíbe, identificándolo como pecado de manera textual, hermano, no lo haga, ¿sí? Lea Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo lo que se haga que la Biblia prohíbe es constituido como pecado y es mejor no hacerlo. En segundo lugar, si nuestra conciencia nos acusa, no lo hagamos. Sin embargo, como dice Primera de Corintios 8:7, filtremos aún nuestra propia conciencia a través de la palabra. Puede ser que nuestra conciencia todavía es débil en algunos asuntos y necesita madurar. Así que sería bueno filtrar también nuestra conciencia por la palabra. ¿Qué dice la palabra de aquello que estamos queriendo hacer para que podamos tomar una decisión que agrade a Dios, no solamente a nosotros o a otros? Pero en tercer lugar, hay otro tema. Si usted y yo creemos que es lícito y la Biblia no lo censura, antes de tomar la decisión o hacer algo, oremos. Segundo, pidamos consejo de los ancianos o de los pastores de la iglesia y además apliquémosle el filtro de lo que voy a hacer me santifica,
¿Lo que voy a hacer sirve bíblicamente para evangelizar a un incrédulo sin llevarme a pecar? ¿Lo que voy a hacer edificaría a los hermanos de la iglesia? ¿Lo que voy a hacer no fracturaría mi iglesia? Todo esto salvaguardado por un texto maravilloso, Filipenses capítulo 4 versículo 8. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no solamente en esto pensad, sino también de esta manera actuad. Así que les recomiendo ese texto bíblico para que filtren sus decisiones en el día a día. Por último, hermanos, leerles un texto que me pareció fascinante para concluir este sermón. Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 11. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla del ejercicio de la libertad cristiana sabio, equilibrado y agradable al Señor. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, dice Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada, absolutamente nada, por egoísmo o vanagloria personal, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro, a su prójimo, como más importante que a ustedes mismos, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues, ojo con esto, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hermanos, y le confirmó o le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Jesús mismo subordinó su libertad como un ejemplo de que su obrar fuera para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio y alcanzar mucho pueblo para la salvación. Así que si Jesús es nuestro mayor referente, ¿cuánto más nosotros deberíamos subordinar nuestra libertad cristiana a la extensión del Evangelio? Hermanos, no olviden que una vida fortalecida por el Evangelio crece equilibrada en sus acciones y sus convicciones. Cuidemos nuestra iglesia y nuestra comunidad ejerciendo una libertad responsable bajo el lente del Evangelio y no bajo nuestro propio lente o el de la sociedad. Teniendo todo esto en nuestras mentes, terminamos, y para ello quiero pedirles que juntos oremos al Señor. Padre, te doy gracias porque la semana pasada nos enseñaste la importancia que tiene estar abandonados en tus manos, y que en tu providencia seamos guiados aún en nuestros errores para gloria tuya. Pero hoy, Señor, has hablado en nuestras vidas que no solamente debemos descansar en tu providencia, sino también hacer un ejercicio responsable de nuestra libertad cristiana. Te ruego, Dios, que nos ayudes a filtrar todos nuestros deseos, todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, planes y proyectos bajo la lente del Evangelio, de manera que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, y de esta manera guardemos en amor a nuestro prójimo, sea un creyente de conciencia débil o sea un incrédulo que no ha todavía visto y entendido la importancia del Evangelio. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación.
Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.